Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en el Mambo, Museo de Arte Moderno de Bogotá, y desde aquí queremos invitarlos para que no se pierdan de 4 exposiciones maravillosas. Tomen nota. Premio Luis Caballero del artista María Elvira Escayón. 45 Salón de Artista con la exposición Universos Desdoblados. Del otro lado del estigma, obra de Betsabe Romero, perteneciente a la Bienal del Sur. Y el Salón Crisol de Joyería Contemporánea. Mucho para ver y disfrutar en el Mambo. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que abordaremos a continuación. Luego de 18 años, docentes de Antioquia recibirán el pago por los descuentos hechos a su salario en el paro del 2001. Del 11 al 14 de octubre se llevará a cabo el 6º Encuentro Nacional Folclórico y Cultural y del 6 al 10 de octubre la fase zonal departamental de los Juegos del Magisterio. Después de 18 años, la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, la Secretaría de Educación del Departamento y el Ministerio de Educación suscribieron un acuerdo para el pago de los descuentos que le hicieron a los educadores de la región por haber participado en el paro del 2001. Luego de casi 2 décadas de lucha, los maestros de Antioquia recibirán su nómina correspondiente al paro de 30 días realizado en 2001. En su momento, los docentes compensaron los días no laborados, pero nunca se les había reconocido este dinero. La gobernación del departamento e incluso la Organización Internacional del Trabajo se habían pronunciado frente a este tema. Este es un acuerdo que se logra gracias al concurso del Ministerio de Educación, del SECOID, de la CUT, de FECODE, del Ministerio del Trabajo, de ADIDA, obviamente de la Gobernación de Antioquia, y es una muestra, primero, del cumplimiento de la palabra del señor gobernador, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, y segundo, del valor que tienen los maestros. Estas situaciones laborales muy muy susceptibles, que tienen que ver con la libertad sindical, el derecho de asociación, se pueden perfectamente solucionar en el país y con la voluntad de las partes básicamente. ADIDA da un parte de tranquilidad a los docentes, ya que ahora deben esperar a que se pacte una fecha para que se realicen los respectivos giros. Además, se deberán resolver algunas particularidades, ya que algunos maestros han fallecido u otros no han acreditado los requisitos para el pago. Se conformó una comisión integrada por representantes de ADIDA y FECODE y del Departamento de Antioquia, el secretario de Educación, la secretaria la financiera de la Secretaría de Educación, el secretario privado, conjuntamente con estos jóvenes de ADIDA y FECODE, para tratar de concertar en 20 días, hacer la programación y mirar la forma en que vamos a hacer la programación de los desembolsos respectivos. Nosotros ya entregamos a la administración departamental más o menos 3.500 procesos y en unos 20 días estaremos entregando unos 3.300 más, es decir, casi 4.800. La administración está validando esa información y de ahí saldrá la nómina de pago. En 2001, en Antioquia, se registraron 4 paros por la reducción de las transferencias del gobierno nacional y la exigencia del pago de las primas departamentales. El Consejo de Estado declaró en segunda instancia nulidad del decreto 0216 que establecía el pago de las primas extralegales para los maestros en Cali. Escuchen bien, los derechos adquiridos se respetan. Por tal razón, los maestros que tienen actos administrativos seguirán recibiendo este derecho. El decreto 0216 de 1991 creó en su momento las primas extralegales para empleados públicos de la ciudad de Cali, entre ellos los maestros. Sin embargo, el Consejo de Estado en 2010 declaró en primera instancia la nulidad de este decreto. No obstante, este año se tomó en segunda instancia la decisión final de su nulidad.
El doctor Rojas Sarmiento, él dice, si los maestros y los docentes son empleados de la administración de Cali, también tienen derecho a que se les reconozcan esas primas, que era la prima de antigüedad, la prima de servicio y las primas extralegales. Y empieza esa pelea hasta que se pueden ganar esas primas extralegales para nuestros maestros y maestras del municipio de Cali. Lo que se esperaba, salió la sentencia que declaró la nulidad en el año 2010, 2011, no recuerdo bien la fecha. Y la apelamos al Consejo de Estado, porque si no hubiéramos hecho, ningún docente de Cali tendría este derecho. Y entonces la apelamos al Consejo de Estado y allí la cuidamos hasta que llegó la sentencia de segunda instancia que declara la nulidad del decreto 0216 del 91 de Cali, no de nada más. Esta es una crónica de una muerte anunciada. La sentencia especifica que todos los docentes que tengan las resoluciones de conocimiento se les respetará estos derechos adquiridos. Los maestros que ganan con esta decisión son aquellos maestros que ya tienen el derecho y especialmente tienen resolución de reconocimiento de esta prima. Pues los otros compañeros que no tienen esa resolución, que no han tenido ese derecho y que van a reclamar después, ellos no pueden tener esta prima extralegal. El 9 de octubre habrá una reunión en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle con los 6.000 docentes de la ciudad de Cali para explicar la claridad de esta nulidad, ya que este es un antecedente jurisprudencial para los demás actos que se crean en las asambleas y consejos municipales del país. El profesor Domingo Ayala Espitia, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, a esa hora habla de temas de interés para el magisterio colombiano. Muy buenos días al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En el marco del fortalecimiento y desarrollo de los acuerdos pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional, la FIDU Previsora ha adjudicado los contratos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo que desarrolla el decreto 1655. Se establecen 5 regiones: la región norte, la región centro, la región oriente, occidente y suroccidente. A la región norte fue adjudicada a la Unión Temporal Riesgos Laborales. El resto de regiones fue adjudicada a la entidad Jerezín Salud y Seguridad en el Trabajo. Y bueno, y hay un programa adicional que tiene que ver con la parte del profesiograma que fue adjudicado a la UT Riesgos Laborales. Importante este aspecto, pero también importante las evaluaciones que se vienen haciendo por cada región donde asiste la comisión de alto nivel para que efectivamente los contratos de salud se cumplan a plenitud. Asimismo, se le agrega un otro sí a los contratos de salud para responder a las tutelas, motivo de exclusión en los contratos. Con relación a estos temas y otros que tienen que ver con el pago de la sanción por mora de las cesantías, el pago de la deuda de salud y la concertación de unas nuevas tablas para calcular las incapacidades en el marco del decreto 1655, declaramos al magisterio colombiano en estado de alerta las orientaciones que dé FECODE y sobre todo la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Que pasen un feliz fin de semana. Del 11 al 14 de octubre, Ibagué se engalana con una demostración de talento, danzas, trajes típicos y música autóctona de nuestras regiones durante el Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente 2019. Invitamos a participar de este espacio por la preservación de nuestras raíces, tradiciones y por la Escuela Territorio de Paz. Unidos, vamos con FECODE. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE invita a los maestros y a las maestras del país para que participen de manera activa del 6º Encuentro Folclórico y Cultural 2019 que se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre en Ibagué, capital musical de Colombia. Y también para que estén muy pendientes del 6 al 10 de octubre porque se llevarán a cabo los encuentros zonales departamentales de los Juegos del Magisterio.
Faltan 8 días para que docentes, directivos docentes y administrativos de los 31 departamentos del país lleguen hasta Tolima y Ibagué para participar en el 6º Encuentro Folclórico y Cultural Docente, el cual busca integrar a los maestros, mejorar su calidad de vida y el trabajo en equipo. La tradición, la cultura, los ancestros, los ritmos típicos y las costumbres de cada una de las regiones se verán reflejadas en las presentaciones que tendrán las delegaciones a lo largo de estos 4 días. Son 550 maestros en el encuentro folclórico. Creemos que las 33 delegaciones que van a estar en la ciudad musical de Colombia van a engalanar esta actividad y esta fiesta cultural. Importante la participación, este es el culmen de la fase municipal, de la fase departamental, de un gran encuentro que se ha venido fortaleciendo a través de los años y que quienes llegan a esta instancia indudablemente han hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Nuestras filiales nos habían sugerido que le pidiéramos al Gobierno Nacional descentralizar los juegos y descentralizar también el evento folclórico, y pues el evento folclórico, a raíz de una solicitud que se le hizo al Ministerio de Educación, accedieron a llevarla a Ibagué. Esperamos que Ibagué deje un punto muy alto, porque no será solamente Ibagué, sino otras ciudades del país que próximamente la van a realizar. Por otro lado, del 6 al 10 de octubre se llevará a cabo en 8 ciudades del país la fase zonal departamental de los Juegos Deportivos del Magisterio. Los deportes grupales que estarán en competencia para un cupo en la fase nacional son baloncesto, fútbol, fútbol sala y voleibol. Nosotros en el reglamento nacional hemos hablado de, en todos los deportes de conjunto, tener siempre 2 mayores de 45 años, el resto menores de esta edad. Y los juegos, indudablemente, del 6 al 10 se van a desarrollar en Melgar, Montería, Barranquilla, Cúcuta, Cali, San José del Guaviare y Villavicencio. Esas son las ciudades que van a ser las sedes que van a recibir también en esta fiesta deportiva a los maestros de los diferentes departamentos que, agrupados en regiones, van a asistir en estas capitales. El Encuentro Nacional Folclórico y Cultural y la fase zonal de los Juegos Deportivos son un reflejo de los valores, el talento y la capacidad que tienen los docentes del país para demostrar sus habilidades. Niños, jóvenes, padres de familia y comunidad en general podrán disfrutar de estos eventos. La revista Educación y Cultura, en su edición número 132, se concentra en la investigación educativa y la pedagogía propiciada en los años 80 en torno al movimiento pedagógico. Investigación en educación. Lo que busca un investigador es comprender, describir, explicar y, en el mejor de los casos, predecir. En este número se trabaja un tema que tiene que ver con los investigadores, que no necesariamente son los académicos de las universidades, sino también los maestros cuando reflexionan sobre su propia práctica. Tenemos un aporte del profesor Pablo Páramo sobre la distinción entre investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Una pregunta por la epistemología de la pedagogía y la didáctica que aporta el profesor Robinson Roa y el profesor Edgar Orlay de la Universidad Pedagógica Nacional. El Congreso Mundial de la Internacional de la Educación fue un espacio para luchar contra los procesos de privatización y comercio educativo impulsados en muchos países por gobiernos autoritarios y poco democráticos. La reseña internacional del Encuentro Internacional de la Educación, valga la redundancia, en Tailandia, y artículos de pedagogía y didáctica que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas, con la enseñanza de las emociones, en la formación en lo emocional, que también es un tema que está muy al orden del día últimamente. La investigación no puede fragmentarse, hay que buscar la manera de llegar lo mejor posible a comprender y explicar los fenómenos sociales. Los invitamos a conseguir la revista, a discutirla y a preparar desde aquí, en estos 132 números, que a partir del próximo número ya las 100 primeras ediciones van a ser publicadas en la página de FECODE para que las puedan bajar y leerlas desde su celular, desde su computador. La revista Educación y Cultura a disposición del magisterio colombiano y de los investigadores nacionales e internacionales.
El movimiento estudiantil colombiano está más vivo que nunca y así se ha evidenciado en los últimos días frente a la unidad de lo público y lo privado y se ratificará el próximo 10 de octubre. Los estudiantes rechazaron la corrupción de la Universidad Distrital, están exigiendo el fin del ESMAD y por supuesto el cumplimiento a los acuerdos. Es claro que ese centro de extensión y que los contratos de extensión se prestan en no solamente la Universidad Distrital, sino en muchas universidades también para abusos y claro está para corrupción. Ante esa circunstancia los estudiantes salieron a protestar y encontraron que les dieron bolillo, que les metieron una tanqueta como las que metieron al Palacio de Justicia. ¿Y quién es el que manda la tanqueta? El alcalde mayor de Bogotá es el jefe de policía. Un escándalo por la pérdida de 20.000 millones de pesos en la Universidad Distrital por una historia de corrupción, malos manejos, denuncias y poca reacción por parte de los entes de control llevaron a una gigantesca movilización estudiantil sin rótulos de público y privado. Se marchó, se protestó en unidad y en paz. Sin embargo, las infiltraciones y el exceso de la fuerza pública por parte del ESMAD nuevamente hicieron la noticia. Evidentemente en este tipo de marchas siempre hay infiltrados. Hay más de un video que circuló a través de las redes sociales mostrando cómo miembros del ESMAD y de la policía se hacen pasar por estudiantes, se encapuchan y son los vándalos que provocan la mecha. Esto no es nuevo, esto no tiene ninguna investigación, simplemente el gordito ministro de Defensa también se lava las manos. La policía y el Estado no supo actuar. Ellos pensaban que con enviarnos el ESMAD a que nos atropellara y a que nos agrediera de forma brutal iba a lograr parar la movilización. Lo que logró fue generar mayor solidaridad con la movilización y es por eso que estamos convocando una nueva marcha para el 10 de octubre en contra de la corrupción en las universidades públicas y también por la defensa del derecho a la protesta. Si el Estado quiere que no protestemos, pues más vamos a protestar. El movimiento estudiantil colombiano se prepara en unidad para celebrar el aniversario de la gran movilización del 2018, el 10 de octubre próximo, cuando se alcanzó en la calle, con el paro y la protesta, la mayor conquista para el sector, con algunos acuerdos por cumplir. Los estudiantes están más vivos que nunca como veedores que rechazan de tajo cualquier acto de corrupción y violencia contra la educación y la ciudadanía. Uno, que no haya más corrupción en las universidades públicas. No pueden desangrar nuestras universidades con los poquitos recursos para los bolsillos de unos pocos. Dos, por el cumplimiento total de los acuerdos. Aunque el balance del acuerdo ha sido positivo, ha llegado recurso a la universidad pública, el gobierno quiere hacerle conejo a la ciencia y a la tecnología. Y lo tercero, defendiendo el derecho a la protesta. No podemos permitir que la brutalidad del ESMAD sea dueña de las movilizaciones de quienes lo hacemos de forma pacífica, creativa y con argumentos. La profesora Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que amablemente nos sintonizan. Un saludo a todos los maestros y maestras de Colombia y a la comunidad que nos escucha. Maestros de Colombia, hoy debemos de estar atentos. El gobierno colombiano viene con otra medida drástica para los trabajadores. El presidente Duque, atemperado al artículo 331 del Plan Nacional de Desarrollo, va a unificar en un solo fondo a todos los fondos de empleados, al ICETES, al Banco Agrario, a la nueva EPS, a la fiduprevisora, que por ese es el que más viene. ¿Y qué va a hacer con eso? Nos va a llevar a los fondos financiero privado, cumpliendo la orden de la OCDE. Tenemos que prepararnos porque el presidente de la República, de acuerdo a este articulado, tiene 6 meses para aprobar todas estas modificaciones o modernización, como dicen ellos, a las empresas del Estado. Igualmente, compañeros maestros, recordarles que nosotros, nuestro fondo, lo hemos logrado en la lucha, en las calles, en la movilización, y nos toca con todos los trabajadores de Colombia seguir en esa defensa de nuestros fondos, que deben ser unos fondos del Estado. El gobierno no puede quitarse esa responsabilidad que tiene con los fondos. Hoy
Como FECODE también hacemos ese rechazo enérgico a lo sucedido en la semana anterior, donde el ESMAD, de una manera agresiva, violenta, atacó a nuestros estudiantes que solamente están exigiendo cumplimiento a los acuerdos firmados en diciembre del 2018 y que se acabe la corrupción en las universidades públicas, especialmente en la Universidad Distrital de Bogotá. Maestros y maestras de Colombia, debemos estar en pie de lucha y atentos al llamado de la Federación. Que tengan un feliz fin de semana. Del 11 al 14 de octubre, Ibagué se engalana con una demostración de talento, danzas, trajes típicos y música autóctona de nuestras regiones durante el Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente 2019. Invitamos a participar de este espacio por la preservación de nuestras raíces, tradiciones y por la Escuela Territorio de Paz. Unidos, vamos con FECODE. Para la Corporación Viva la Ciudadanía, el movimiento social y sindical colombiano está viviendo una verdadera paradoja. Por un lado, es protagonista de la reivindicación y las conquistas en medio de la movilización, y por el otro tiene que ganarle el pulso a la imposición de políticas del neoconservatismo. Los movimientos sociales y sindicales en Colombia están viviendo un momento histórico en la reivindicación de derechos, conquista de lugares nunca antes alcanzados y acuerdos producto de la movilización. Se retomó el rumbo de hace 30 años. Sin embargo, también se fortalecen las fuerzas neoconservadoras que atentan contra los derechos, la paz y la democracia. Esto de la mano del gobierno nacional. Un régimen que quiere eliminar los pocos canales de participación que se estaban usando por la ciudadanía, la reducción de las consultas populares en proyectos mineros, la regulación que quieren hacer de la consulta previa, la limitación en general de la participación de la ciudadanía, el incumplimiento, por ejemplo, del mandato ciudadano anticorrupción. Todo eso muestra que este régimen quiere gobernar sin participación. Aunque los sindicatos y organizaciones sociales se han fortalecido y ha crecido la solidaridad y comprensión de la ciudadanía con su lucha, la democracia se ve atropellada por el gobierno que hace política pública con las necesidades de los empresarios, arrinconando a las minorías que cercan cada vez más a la paz y se reaviva la guerra, lo que reduce las garantías de participación ciudadana. A un momento político en el que esas fuerzas que antes no eran tan mayoritarias en Colombia, hoy empiezan a tener una expresión muy fuerte, incluso que lo que era políticamente incorrecto decir, hoy lo digan sin ningún problema, como por ejemplo lo que anunciaron de limitar la libertad de cátedra para los profesores o de prohibir los paros que realizan los maestros. Es decir, eso que jamás era capaz de decirse en público ya se dice. Esa visión neoconservadora es muy regresiva en materia de derechos, en general de libertad, pero sobre todo también en materia de derechos sociales. Colombia vive un momento paradójico. Por un lado, crece la voz de la ciudadanía para reivindicar sus derechos y por el otro, la historia del neoconservatismo se toma al gobierno. De ahí el reto para las organizaciones sociales y sindicales que deberán seguir presionando para que su voz no sea callada por los intereses y la imposición de quienes se creen los dueños del país. Y los colombianos ya estamos viviendo la imposición de esa política neoconservadora. El gobierno anunció una reforma pensional para después de las elecciones del 27 de octubre y la ministra de Trabajo y los empresarios están avalando el contrato por horas. La ministra de Trabajo, de la mano de los empresarios, le apuestan a los contratos por horas, a la reforma pensional que amplía la edad de jubilación y a la intervención de las decisiones de la Corte. 3 medidas regresivas que afectan la minoría y fortalecen la evasión del pago de prestaciones sociales, así como los índices de informalidad en un país que le apuesta a ahondar la desigualdad. Hay una ofensiva del gobierno y los empresarios contra los derechos de los trabajadores y contra la democracia en este país. Hay un baile bien afinado, bien calculado, en lo cual los gremios dicen unas cosas, el gobierno dicen otras, pero todos apuntan a menoscabar las libertades democráticas en este país y a menoscabar los derechos de los trabajadores, particularmente en lo que hemos denominado la reforma laboral, la reforma pensional y la reciente propuesta del partido de gobierno de someter a un referendo popular las decisiones de la Corte Constitucional. Esto raya con el fascismo, acabar la separación de poderes en este país
es acabar con los derechos de las minorías. Este es el gobierno más cercano y colaborador del mundo empresarial. De ahí la reforma pensional que se avecina, la ley de financiamiento, reforma tributaria, las exenciones a los que más ganan y poco aportan, las omisiones a responsabilidades de descalabros en infraestructura y corrupción. Mientras tanto, el embudo se ajusta para quienes siempre ponen y poco tienen. Acabar con pensiones, acabar con el régimen de prima media, que haya pensiones por debajo del salario mínimo, y el gobierno viene hablando de un proyecto de ley para que haya trabajo por horas en este país. Eso significa legalizar la precariedad, ahondar la precariedad. Si hoy muchos empresarios no pagan el salario mínimo, se calcula que 2,5 millones de trabajadores no ganan ni siquiera el salario mínimo. Cuando entremos a trabajar por horas, los trabajadores no ganarán ni para el transporte. Este gobierno claramente está continuando la agenda y los daños sociales y laborales del programa de gobierno del 2002. Una continuidad lesiva que no lee las necesidades del país y el pueblo colombiano, con una economía que crece y una política regresiva, arbitraria y autoritaria que hoy tiene ahorcado a los menos favorecidos, ahondando la brecha de inequidad en el país. El profesor Pedro Hernán Osorio, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora nos editorializa en nuestro espacio de hoy. Un fraternal saludo al magisterio colombiano. En 1948, el 10 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 26 de esta declaración, de esta proclama, establece la educación como un derecho universal de la niñez y la juventud. En esas circunstancias, el 5 de octubre de 1994, la UNESCO proclama el Día Mundial de los Educadores. Por eso una felicitación hoy, sábado 5 de octubre, a todo el magisterio colombiano. Pero ¿por qué resaltamos lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque el próximo 10 de octubre los estudiantes universitarios de todo el país, de las universidades privadas y de las universidades públicas, saldrán a protestarle al gobierno nacional. Básicamente lo hacen por las siguientes consideraciones. Primero, el año pasado se firmaron unos acuerdos para la financiación de la educación superior. A la fecha no se han cumplido. Segundo, los estudiantes han reclamado en las calles, sobre todo los estudiantes de las universidades públicas, las cuales encontraron un contundente respaldo por los estudiantes de las universidades privadas, el respeto por todos esos derechos obtenidos el año inmediatamente anterior y firmados con el gobierno nacional. Tercero, la represalia del SMAT no tiene precedentes. Es inconsecuente con la reclamación de los estudiantes. Los han agredido brutalmente. Y por si fuera poco, la corrupción que campea en las instituciones del Estado también permeó a las universidades públicas. Por eso FECODE invita a toda la población, a los maestros, a los estudiantes, a la comunidad educativa, para que el próximo 10 de octubre acompañemos a los estudiantes en su reclamación. Y en tercera medida, decirle al magisterio de nuestro país que lo que tiene que ver con las reubicaciones y ascensos de los compañeros docentes inscritos en la segunda cohorte y en la tercera cohorte, que son dos situaciones administrativas totalmente diferentes, tienen derecho a que se les tramiten en cada una de las 95 secretarías de educación del país. La próxima semana esperamos que se le dé trámite desde el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y sobre todo desde la fiduprevisora por los compromisos que se han adquirido en el Consejo del FOMAC para que se liquiden los contratos de salud. Por supuesto, para que de una vez por todas se mejore la situación de las prestaciones médicas y clínicas a todos los docentes y sus familias. Y por supuesto, para que se liquide también lo referente a la sanción por mora. Un feliz fin de semana para el magisterio colombiano. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes felicitar a la institución educativa Laureano Gómez en San Agustín, Huila, por la conmemoración de sus 75 años de fundación, y a la institución educativa Ana Joaquina Rodríguez del corregimiento de Cañaverales en San Juan del Cesar por la celebración de sus 39 años de servicio y compromiso. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados a las 7 de la mañana por Teleantioquia en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Recuerden que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE y toda la información institucional y oficial en las redes sociales, así como en la página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.